Hay algo que tienes que entender desde el inicio: la inseguridad no desaparece sola. No se va con el tiempo, no se arregla pensando más, y definitivamente no se soluciona esperando sentirte mejor. La inseguridad se enfrenta, se entrena y se elimina con acción, con disciplina y con una mentalidad firme. Y si no haces ese trabajo, se queda contigo, limitando lo que haces, lo que dices y en quién te conviertes. Hoy en día, muchos hombres viven atrapados en su propia mente. Dudando antes de hablar, frenándose antes de actuar, sobrepensando todo, mientras ven cómo otros avanzan. No porque esos otros sean mejores, sino porque han aprendido a controlar lo que pasa dentro de su cabeza. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar aquí. En este video no vas a encontrar frases vacías ni motivación superficial. Aquí vas a encontrar principios estoicos aplicados a la vida real. Herramientas mentales que, si las aplicas de verdad, van a cambiar la forma en la que piensas, actúas y te percibes a ti mismo. Vamos a ver 10 puntos clave para eliminar la inseguridad de tu mente. Y si realmente aplicas lo que estás a punto de escuchar, tu mentalidad cambia. Y cuando tu mentalidad cambia, tu vida empieza a moverse en otra dirección. Así que presta atención. Porque esto no es teoría, esto es carácter. Empecemos. 1. Acepta que la inseguridad nace en tu interpretación, no en la realidad. La inseguridad no está en el mundo, está en tu forma de interpretarlo. Y entender esto te cambia completamente el juego. Porque mientras sigas creyendo que lo que sientes viene de afuera, vas a vivir reaccionando, dependiendo, dudando. Pero la verdad es más incómoda y más poderosa. Lo que te debilita no es lo que pasa, es lo que tú te dices sobre lo que pasa. Mira esto con claridad. Dos hombres pueden estar en la misma situación. Uno habla frente a un grupo y se siente firme, seguro, presente. El otro, en ese mismo escenario, siente miedo, duda, tensión. ¿Qué cambió? No fue la realidad. Fue la interpretación. Uno decidió que era capaz. El otro decidió que no lo era. Así de simple. Así de brutal. Tu mente ha sido entrenada, muchas veces sin que te des cuenta, para interpretar la realidad desde la inseguridad. Ves una mirada y piensas que te juzgan. Cometes un error y piensas que eres insuficiente. Algo no sale perfecto y automáticamente te etiquetas como incapaz. Pero eso no es la realidad, es una narrativa débil que has repetido tantas veces que ahora la sientes como verdad. El estoicismo rompe con esa ilusión. Te obliga a asumir responsabilidad total sobre lo que pasa dentro de tu cabeza. No puedes controlar lo que la gente hace, ni lo que dicen, ni lo que ocurre a tu alrededor. Pero sí puedes controlar el significado que le das. Y ahí es donde se construye o se destruye tu seguridad. Un hombre fuerte no es el que vive en un mundo perfecto. Es el que interpreta el mundo con firmeza. Es el que, incluso cuando algo sale mal, no se destruye mentalmente. Es el que no se victimiza, no se reduce, no se traiciona con pensamientos débiles. Porque entiende que su mente es un campo de batalla, y no está dispuesto a perderlo. Deja de creer todo lo que piensas. No todo pensamiento merece tu respeto. No todo pensamiento es verdad. Muchos de ellos son viejos hábitos, inseguridades aprendidas, miedos heredados. Y si no los cuestionas, te van a seguir dominando. Empieza a hacerte preguntas incómodas. ¿Esto que estoy pensando es un hecho o es una interpretación? ¿Tengo pruebas reales o solo estoy reaccionando desde el miedo? ¿Estoy viendo la realidad o estoy distorsionándola? Cuando haces esto, recuperas poder. Dejas de ser un hombre que reacciona y te conviertes en un hombre que decide. Porque al final, la inseguridad no desaparece cuando el mundo cambia. Desaparece cuando tú dejas de interpretarlo como una amenaza constante. Y ese es el punto donde muchos fallan, esperan sentirse seguros para actuar, cuando en realidad primero tienes que pensar como alguien fuerte, para luego convertirte en uno. La realidad no te está atacando. Tu mente mal entrenada sí. Y el día que entiendas eso, dejas de huir y empiezas a dominarte. 2. Deja de buscar validación externa. Deja de mendigar aprobación. Esa necesidad silenciosa de que otros te validen está debilitando tu carácter más de lo que crees. Cada vez que actúas esperando un aplauso, una mirada de aceptación o una confirmación externa, estás entregando tu poder. Te conviertes en un hombre condicionado, moldeado por opiniones ajenas, incapaz de sostenerse por sí mismo cuando el reconocimiento no llega. La validación externa es una trampa elegante.
Al principio se siente bien, te dicen que lo hiciste bien, te aceptan, te celebran, y eso alimenta tu ego. Pero con el tiempo, te vuelves dependiente. Empiezas a medir tu valor en función de cómo reaccionan los demás. Si te aprueban, te sientes fuerte. Si no, te cuestionas todo. Y en ese momento ya perdiste, porque tu estabilidad dejó de ser tuya. El problema no es que los demás opinen. El problema es que tú necesites que esa opinión sea positiva para sentirte suficiente. Ahí es donde nace la inseguridad. Porque el mundo es cambiante, impredecible y muchas veces injusto. Hoy te aplauden, mañana te ignoran. Hoy te admiran, mañana te critican. Si tu identidad depende de eso, entonces estás construyendo sobre arena. Un hombre firme no se define por el ruido externo. Se define por su disciplina, por su coherencia, por su capacidad de actuar correctamente incluso cuando nadie está mirando. No necesita testigos para hacer lo que debe hacer. No necesita aprobación para sostener su camino. Su estándar no lo ponen otros, lo pone él. Esto no significa volverte arrogante o desconectado. Significa dejar de ser dependiente. Puedes escuchar, puedes aprender, puedes mejorar, pero no necesitas que alguien te diga que vales para creerlo. Porque cuando dependes de eso, te vuelves manipulable. Cualquiera que te dé o te quite aprobación puede controlar cómo te sientes. Y seamos claros, el mundo respeta más al hombre que no necesita aprobación que al que la busca desesperadamente. Porque se nota. Se siente. Hay una diferencia enorme entre alguien que actúa desde la seguridad interna y alguien que actúa esperando aceptación. Uno transmite firmeza. El otro transmite duda. Empieza a hacer las cosas por convicción, no por reacción. Entrena porque es tu deber, no porque alguien lo vea. Mejora porque tú lo decides, no porque alguien lo aplauda. Habla con firmeza porque crees en lo que dices, no porque esperas aprobación. Ahí es donde empieza a construirse una seguridad real. El cambio ocurre cuando entiendes que tu valor no sube ni baja según la opinión de otros. Tu valor se construye en silencio, en tus hábitos, en tu disciplina, en las decisiones que tomas cuando nadie te está observando. Y eso nadie te lo puede dar, ni quitar. Cuando dejas de buscar validación externa, dejas de ser un reflejo de los demás y empiezas a ser dueño de ti mismo. Y ese es el punto donde la inseguridad pierde fuerza, porque ya no estás esperando permiso para sentirte suficiente. 3. Enfrenta lo que temes, no lo evites. Deja de rodear aquello que te intimida. Cada vez que esquivas lo que te incomoda, estás entrenando a tu mente para retroceder. Y una mente que retrocede de forma constante termina convenciéndose de que no es capaz. La evitación no te protege, te debilita. Te da un alivio momentáneo, pero a largo plazo construye una versión de ti que duda, que se encoge, que siempre busca el camino más fácil. El miedo no desaparece cuando lo ignoras, crece. Se vuelve más grande, más pesado, más presente. Lo que hoy evitas, mañana te controla. Esa conversación que no tienes, esa decisión que postergas, ese reto que no enfrentas, todo eso se acumula. Y con el tiempo, no solo te genera inseguridad, te define. El enfoque estoico es claro y directo, lo que temes es exactamente lo que necesitas enfrentar. No porque sea cómodo, sino porque ahí está tu crecimiento. No hay fortaleza en la evasión. La fortaleza se construye cuando avanzas a pesar de la incomodidad, cuando haces lo que sabes que debes hacer aunque tu mente intente detenerte. Entiende esto, no necesitas eliminar el miedo para actuar. Eso es una mentira que te mantiene estancado. El miedo puede estar presente, pero no tiene que dirigir tus decisiones. Un hombre firme siente miedo, pero no se somete a él. Lo reconoce, lo observa, y aún así avanza. Cada vez que enfrentas algo que te incomoda, rompes un patrón. Le demuestras a tu mente que no estás en peligro, que puedes sostenerte, que puedes resistir. Y eso va acumulando poder interno. No es un cambio inmediato, es un proceso. Pero cada acción valiente suma, y cada evasión resta. Empieza con lo que tienes enfrente. No necesitas hazañas épicas. Necesitas consistencia. Habla cuando normalmente callas. Intenta cuando normalmente dudas. Da ese paso que has estado evitando. Ahí está el cambio. No en grandes discursos, sino en decisiones pequeñas pero firmes. Y algo importante, no todo saldrá perfecto. Vas a fallar, te vas a equivocar, vas a sentir incomodidad.
Pero eso no es una señal de debilidad, es parte del proceso. El verdadero error no es fallar, es no intentarlo. Es quedarte en el mismo lugar por miedo a moverte. La transformación empieza cuando decides dejar de escapar. Cuando te plantas frente a lo que te incomoda y eliges avanzar, aunque no te sientas listo. Porque nunca te vas a sentir completamente listo. La preparación real ocurre en la acción, no antes. Cruza la línea que has estado evitando. Ahí es donde se forja tu carácter. Ahí es donde la inseguridad empieza a perder terreno. Porque cada vez que enfrentas lo que temes, te conviertes en alguien que ya no se esconde, y un hombre que no se esconde, es un hombre difícil de quebrar. 4. Entrena tu mente para el peor escenario. Anticipa lo peor, y deja de temerle. La mayoría de los hombres viven atrapados en escenarios imaginarios que nunca enfrentan de verdad. Se paralizan pensando en todo lo que podría salir mal, pero nunca se detienen a analizarlo con frialdad. Solo sienten el miedo, lo exageran, y retroceden. Eso no es fortaleza, es falta de entrenamiento mental. El estoicismo propone algo incómodo, pero profundamente liberador, mirar de frente el peor escenario posible y aceptarlo. No desde el drama, sino desde la claridad. Pregúntate sin evasivas, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te rechacen? ¿Que falles? ¿Que te juzguen? Bien. Ahora sigue avanzando, ¿y luego qué? ¿Realmente eso te destruye? ¿O solo golpea tu ego? La mayoría de las veces, el peor escenario no es tan devastador como tu mente lo pinta. Es incómodo, sí. Puede doler, claro. Pero no te rompe. No te elimina. No te impide volver a intentarlo. Y cuando te das cuenta de eso, algo cambia dentro de ti, el miedo empieza a perder autoridad. Este ejercicio no es para volverte negativo, es para volverte sólido. Porque cuando aceptas mentalmente que las cosas pueden salir mal, te vuelves más resistente. Ya no dependes de que todo salga perfecto para mantenerte firme. Tu estabilidad deja de estar atada al resultado y pasa a estar anclada en tu capacidad de soportar. Un hombre que ha entrenado su mente de esta forma no se derrumba ante el primer golpe. Ya ha estado ahí, en su cabeza, ha considerado ese escenario, lo ha procesado. Y cuando ocurre, si es que ocurre, no lo toma por sorpresa. Lo enfrenta con control, con presencia, sin caos interno. Además, este enfoque elimina la ansiedad anticipatoria. Porque la ansiedad se alimenta de la incertidumbre y de la exageración. Pero cuando defines claramente lo peor que puede pasar y lo aceptas, cortas ese ciclo. Ya no hay misterio, ya no hay fantasmas inflados. Solo hay una posibilidad concreta y tu capacidad de responder ante ella. No se trata de esperar lo peor, se trata de estar preparado para ello. Hay una gran diferencia. El pesimista se paraliza. El estoico se fortalece. Uno imagina para sufrir. El otro imagina para resistir. Y lo más importante, cuando haces las paces con el peor escenario, te liberas. Porque ya no actúas desde el miedo a perder, sino desde la decisión de avanzar. Te vuelves más audaz, más directo, más firme. Ya no estás cuidando cada paso con temor, estás caminando con determinación. Hazte fuerte en tu propia mente antes de que la vida te ponga a prueba. Porque el hombre que ya ha enfrentado sus peores escenarios internamente es el que menos tiembla cuando la realidad lo desafía. Antes de continuar, debes saber lo siguiente. Todo lo que escuchas no es simple motivación, es para que tomes acción. Si estás harto de tu situación actual y quieres ir más allá de este video, entonces descarga el libro, Legado Estoico. Una guía de ejercicios prácticos y reflexiones profundas que fortalecerán tu capacidad para afrontar los desafíos y mantener la calma en medio de la adversidad. Link en la descripción y el comentario fijado. 5. Construye evidencia, no ilusiones. Deja de prometerte cosas que no cumples. Cada palabra que no respaldas con acción va erosionando tu propia confianza. No es el mundo el que te vuelve inseguro, eres tú, cuando dices que harás algo y no lo haces. Ahí empieza la fractura interna. Ahí nace la duda. Porque tu mente registra todo, sabe cuándo fallas, cuándo postergas, cuándo te traicionas. La seguridad real no se construye con afirmaciones vacías ni con motivación momentánea. Se construye con pruebas. Con hechos repetidos. Con disciplina sostenida. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás colocando un ladrillo más en tu identidad.
Estás creando evidencia de que eres alguien confiable, empezando por ti mismo. Muchos intentan convencerse de que son fuertes, capaces, seguros, pero en el fondo saben que no han hecho lo necesario para sostener esa imagen. Y esa incoherencia genera inseguridad. Porque no puedes engañarte a largo plazo. Puedes repetir 1000 veces que eres disciplinado, pero si tus acciones no lo respaldan, tu mente no lo va a comprar. El estoicismo no se basa en lo que dices, sino en lo que haces. No importa cuánto hables de autocontrol, si no lo practicas. No importa cuánto declares que eres fuerte, si te rindes ante la primera incomodidad. La identidad no se construye con palabras, se construye con comportamiento. Empieza por lo básico. Cumple horarios. Termina lo que empiezas. Haz lo que te cuesta. No necesitas grandes logros al inicio, necesitas consistencia. Porque es esa repetición la que crea evidencia sólida. Y con el tiempo, esa evidencia se convierte en confianza. No en una confianza superficial, sino en una confianza que se siente en el cuerpo, en la postura, en la forma de actuar. Cada acción cuenta. Cada decisión suma o resta. Cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo correcto, estás debilitando tu propia imagen. Pero cada vez que eliges lo difícil, lo incómodo, lo que requiere esfuerzo, estás construyendo una versión de ti que ya no duda tanto. Y aquí hay algo clave, la evidencia no se negocia. O está, o no está. No importa cuánto quieras sentirte seguro, si no tienes acciones que lo respalden, la inseguridad va a seguir ahí. Porque es una consecuencia, no un problema aislado. Deja de buscar sentirte listo y empieza a volverte alguien que actúa incluso cuando no lo está. Porque la confianza no llega antes de la acción, llega después de acumular pruebas de que puedes. Y esas pruebas se construyen todos los días, en silencio, sin excusas. Levanta tu estándar y respáldalo con hechos. Porque cuando tienes evidencia real de tu disciplina, de tu constancia, de tu carácter, la inseguridad ya no tiene donde sostenerse. 6. Reduce el diálogo interno negativo. Baja el volumen de esa voz que te sabotea. No es tu enemigo externo el que más daño te hace, es ese diálogo interno constante que te reduce, te cuestiona y te frena antes de siquiera intentarlo. Esa voz que te dice no puedes, no eres suficiente, vas a fallar, no nació contigo. La aprendiste, la repetiste y ahora la obedeces sin cuestionarla. El problema no es tener pensamientos negativos. Eso le pasa a todos. El problema es creerlos automáticamente. Darles autoridad. Convertirlos en órdenes. Porque cuando aceptas sin filtro lo que tu mente dice, dejas de pensar con claridad y empiezas a reaccionar desde el miedo. Y un hombre que reacciona desde el miedo pierde firmeza, pierde dirección, pierde control. El estoicismo te enseña algo fundamental, no todo pensamiento merece ser escuchado. Tu mente puede generar ideas, pero tú decides cuáles aceptas. No eres esclavo de lo que piensas. Eres responsable de cómo respondes a eso que aparece en tu cabeza. Empieza a observarte. A detectar ese diálogo interno que aparece en momentos clave. Antes de hablar, antes de actuar, antes de intentar algo importante. Ahí es donde suele aparecer esa voz debilitante. Y en lugar de seguirla, cuestiónala. Frénala. Mírala con distancia. Pregúntate con honestidad. ¿Esto es un hecho o es una suposición? ¿Tengo pruebas reales de que esto va a salir mal? ¿Estoy pensando con claridad o estoy reaccionando desde una inseguridad vieja? La mayoría de las veces, vas a descubrir que no hay base real. Solo hay hábito. Solo hay una narrativa repetida tantas veces que ahora parece verdad. Pero no lo es. Y cuando lo ves con claridad, empieza a perder fuerza. Reducir el diálogo interno negativo no significa volverte positivo de forma falsa. No se trata de engañarte con frases bonitas. Se trata de ser más preciso, más realista, más firme. En lugar de decir voy a fallar, dices puede salir mal, pero puedo manejarlo. En lugar de no soy suficiente, dices puedo mejorar y estoy en proceso. Eso no es debilidad, es control mental. Y algo importante, este cambio no es inmediato. Vas a seguir teniendo pensamientos negativos. Pero ahora ya no te dominan. Ahora los reconoces, los filtras y decides no actuar desde ellos. Eso es lo que marca la diferencia entre alguien que se deja arrastrar por su mente y alguien que la dirige. Toma control de lo que te dices a ti mismo, porque esa conversación interna define tu comportamiento.
Y tu comportamiento define tu vida. Cuando dejas de alimentarte con pensamientos débiles, empiezas a construir una mente más estable, más clara, más peligrosa en el buen sentido. Domina tu diálogo interno y cambias tu identidad. Porque el hombre que controla lo que piensa, deja de ser víctima de su mente y se convierte en alguien que actúa con intención, con fuerza y con dirección. 7. Vive con principios, no con emociones. Deja de tomar decisiones basadas en cómo te sientes en el momento. Las emociones son inestables por naturaleza, hoy estás motivado, mañana no, hoy te sientes fuerte, mañana dudas. Si tu vida depende de eso, entonces tu vida no tiene dirección. Estás a la deriva, reaccionando en lugar de construir. Y un hombre que reacciona a cada emoción no se consolida, se dispersa. El estoicismo plantea una base mucho más sólida, vivir guiado por principios. No por impulsos, no por estados de ánimo, sino por reglas internas que no cambian con el clima emocional. Disciplina, autocontrol, responsabilidad, coherencia. Esos son los pilares. Porque cuando actúas desde principios, haces lo correcto incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie te está mirando. Aquí es donde muchos fallan. Esperan sentirse listos, motivados, seguros, para actuar. Pero esa espera es una trampa. Porque la motivación es pasajera. La emoción sube y baja. Y si dependes de eso, tu progreso también sube y baja. En cambio, cuando tienes principios claros, no negocias contigo mismo. No importa cómo te sientas, haces lo que tienes que hacer. Un hombre con principios no necesita convencerse todos los días. Ya decidió quién es. Ya estableció su estándar. Y ahora simplemente lo ejecuta. Entrena aunque esté cansado. Cumple aunque no tenga ganas. Avanza aunque tenga dudas. No porque sea fácil, sino porque es su forma de vivir. Esto no significa ignorar las emociones, significa no obedecerlas ciegamente. Puedes sentir miedo y aún así actuar. Puedes sentir pereza y aún así cumplir. Puedes sentir inseguridad y aún así avanzar. Ahí es donde nace la fortaleza real, en la capacidad de moverte en contra de lo que sientes cuando eso te está frenando. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. Dejas de ser alguien impredecible, alguien que depende del momento, alguien que necesita estar bien para funcionar. Te conviertes en alguien estable, confiable, firme. Y esa estabilidad es lo que genera respeto, tanto en ti como en los demás. Además, vivir con principios elimina muchas dudas. Porque ya no estás evaluando cada decisión desde la emoción del momento. Tienes un marco claro. Sabes lo que haces y por qué lo haces. Y eso reduce el ruido mental. Reduce la inseguridad. Te da dirección. No necesitas sentirte fuerte para actuar como alguien fuerte. Necesitas actuar como alguien fuerte, y con el tiempo, esa identidad se consolida. Porque las emociones siguen a las acciones, no al revés. Define tus principios y respétalos sin excusas. Porque el hombre que vive bajo sus propios estándares, y no bajo sus emociones, se vuelve difícil de quebrar. Y ahí es donde la inseguridad deja de tener control, porque ya no estás negociando con lo que sientes, estás ejecutando lo que decidiste ser. 8. Acepta que no necesitas ser perfecto. Rompe de una vez con la idea de que tienes que hacerlo todo perfecto. Esa obsesión silenciosa por no fallar no te está elevando, te está frenando. Te hace sobrepensar, dudar, postergar. Te mantiene en la preparación eterna, en el todavía no estoy listo, en el cuando todo esté en orden, recién actúo. Y mientras tanto, la vida avanza, sin ti. El perfeccionismo no es disciplina, es miedo disfrazado. Miedo a equivocarte, a quedar mal, a no cumplir con una imagen que tú mismo has creado. Y ese miedo te inmoviliza. Porque si todo tiene que salir perfecto, entonces cualquier posibilidad de error se convierte en una amenaza. Y cuando todo parece una amenaza, no haces nada. El estoicismo va en otra dirección. No busca perfección, busca progreso. Entiende que el error no es una señal de debilidad, sino una parte inevitable del camino. Nadie se construye sin fallar. Nadie se fortalece sin equivocarse. Pretender lo contrario es vivir en una ilusión que solo genera frustración. Un hombre firme no espera el momento perfecto. Actúa con lo que tiene, desde donde está. Sabe que no lo va a hacer perfecto, y aún así lo hace. Porque entiende que la acción imperfecta siempre vale más que la inacción perfecta en teoría.
Mientras otros dudan, él avanza. Mientras otros planean sin ejecutar, él aprende en el proceso. Cada error te da información. Cada intento fallido te ajusta. Cada paso imperfecto te acerca. Pero si no actúas, no hay aprendizaje. No hay crecimiento. Solo hay estancamiento con apariencia de control. Y eso, aunque suene cómodo, es una de las formas más peligrosas de debilidad. Además, la perfección no existe en la realidad. Es un estándar mental, rígido, inalcanzable. Siempre habrá algo que mejorar, algo que ajustar, algo que no salió como esperabas. Si condicionas tu acción a alcanzar ese ideal, nunca te vas a mover con libertad. Aceptar que no necesitas ser perfecto no es conformismo. Es inteligencia. Es entender que el camino real está lleno de errores, ajustes y evolución. Es dejar de castigarte por no cumplir con un estándar irreal y empezar a exigirte desde un lugar más firme y más honesto. Cuando te liberas de la necesidad de perfección, te vuelves más peligroso en el buen sentido. Actúas más rápido, decides con más claridad, te adaptas mejor. Ya no estás paralizado por el miedo a fallar, estás enfocado en avanzar. Deja de esperar condiciones ideales y empieza a moverte en la realidad. Porque el hombre que acepta sus imperfecciones, pero aún así actúa con determinación, es el que termina construyendo algo sólido. Y en ese proceso, la inseguridad pierde terreno, porque ya no estás tratando de ser perfecto, estás comprometido a mejorar. 9. Controla lo que depende de ti. Deja de gastar energía en lo que no puedes controlar. Gran parte de tu inseguridad no viene de falta de capacidad, viene de estar enfocado en el lugar equivocado. Te preocupa lo que otros piensan, cómo van a reaccionar, qué resultado vas a obtener, y todo eso está fuera de tu control. Es como intentar agarrar humo, te desgastas, te frustras y terminas sintiéndote débil. El estoicismo es brutalmente claro en este punto. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y tu paz mental, tu seguridad y tu fuerza dependen de que sepas distinguirlas sin autoengaño. Dependen de ti tus decisiones, tu esfuerzo, tu disciplina, tu actitud. No dependen de ti los resultados finales, la opinión de los demás, ni las circunstancias externas. Cuando mezclas esas dos cosas, pierdes estabilidad. Porque empiezas a juzgarte por resultados que no controlas. Das lo mejor de ti, pero si no sale como esperabas, te derrumbas. ¿Por qué? Porque pusiste tu valor en algo que nunca fue completamente tuyo. Y eso te deja vulnerable. Un hombre firme no comete ese error. Él se mide por su conducta, no por el resultado. Si actuó con disciplina, con enfoque, con carácter, ya cumplió. El resultado es secundario. Puede llegar o no, puede tardar o adelantarse, pero no define su identidad. Este enfoque cambia todo. Porque cuando te concentras solo en lo que depende de ti, recuperas poder. Dejas de ser reactivo. Dejas de vivir pendiente del exterior. Te vuelves más estable, más claro, más enfocado. Ya no estás esperando que el mundo se alinee para sentirte bien, estás haciendo tu parte sin excusas. Además, esta forma de pensar elimina gran parte de la ansiedad. Porque la ansiedad se alimenta de querer controlar lo incontrolable. Pero cuando aceptas que hay cosas que simplemente no están en tus manos, dejas de luchar contra ellas. Y en lugar de eso, inviertes tu energía donde sí puedes influir. Eso no significa rendirte ni volverte pasivo. Significa volverte inteligente. Significa enfocar tu esfuerzo con precisión. No desperdicias energía en lo que no puedes cambiar, la diriges completamente a lo que sí depende de ti. Y eso te vuelve más efectivo, más constante, más sólido. Cada vez que sientas inseguridad, haz este corte mental. ¿Esto depende de mí o no? Si depende de ti, actúa. Si no, suéltalo. Asume el control de tu parte y deja de intentar dominar lo que no te corresponde. Porque el hombre que entiende esta diferencia deja de pelear batallas inútiles y empieza a construir una vida con dirección, firmeza y verdadero control interno. 10. Repite, la confianza se construye, no aparece. Deja de esperar sentirte listo para empezar. Esa idea de que un día vas a despertar lleno de confianza, sin dudas y con total seguridad, es una ilusión que te mantiene quieto. La confianza no llega antes de la acción, no aparece por arte de magia, no se instala en tu mente porque sí. Se construye. Se gana. Se trabaja. Muchos se quedan atrapados esperando el momento correcto, esa sensación interna que les diga ahora si estás preparado.
Pero ese momento no llega, porque la seguridad no es el punto de partida, es el resultado. Es la consecuencia de haber actuado una y otra vez, incluso cuando no te sentías listo, incluso cuando dudabas. El estoicismo no te promete comodidad, te exige acción. Te empuja a moverte con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que eres hoy. Y en ese proceso, algo cambia, empiezas a acumular experiencia. Y con la experiencia viene la evidencia. Y con la evidencia, poco a poco, aparece la confianza. Cada vez que haces algo que antes evitabas, te estás demostrando que puedes. Cada vez que enfrentas una incomodidad, te fortaleces. Cada vez que cumples, aunque te cueste, estás construyendo una base interna que no depende de palabras ni de motivación. Depende de hechos. La confianza real no es ruido, no es arrogancia, no es hablar fuerte. Es calma. Es presencia. Es saber, sin necesidad de demostrarlo, que puedes manejar lo que venga. Y eso no se obtiene pensando más, se obtiene haciendo más. Por eso es clave entender esto, no necesitas sentirte confiado para actuar, necesitas actuar para volverte confiado. Es un cambio de enfoque total. Dejas de depender de una emoción y empiezas a construir una identidad. Al principio va a ser incómodo. Vas a dudar, vas a sentir resistencia, vas a querer retroceder. Es normal. Pero si avanzas igual, si no negocias contigo mismo, si te mantienes firme, empiezas a cambiar la narrativa interna. Empiezas a verte diferente. Y con el tiempo, lo que antes te intimidaba, se vuelve normal. Lo que antes evitabas, ahora lo enfrentas sin pensarlo tanto. No porque el miedo desapareció por completo, sino porque tú te volviste más grande que ese miedo. Grábate esto con claridad, la confianza no se espera, se entrena. Se construye todos los días, en cada decisión, en cada acción, en cada momento en el que eliges avanzar en lugar de quedarte cómodo. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar seguridad y empiezas a crearla. No se trata de eliminar la inseguridad como si fuera un interruptor que apagas de un día para otro. Se trata de volverte alguien que ya no se deja dominar por ella. Alguien que entiende su mente, que la entrena, que la corrige y que no negocia con sus debilidades. Porque al final, todo lo que has escuchado aquí apunta a lo mismo, responsabilidad total sobre ti mismo. Sin excusas, sin victimismo, sin depender de factores externos para sentirte suficiente. La inseguridad no es tu enemiga, es una señal. Te muestra dónde estás fallando, dónde estás evitando, dónde estás siendo incoherente. Y si tienes el carácter para mirarla de frente en lugar de esconderte, se convierte en una herramienta. Te obliga a crecer, a disciplinarte, a construir una versión más sólida de ti. Pero eso solo pasa si actúas. Si te quedas pensando, dudando o esperando el momento perfecto, nada cambia. El camino estoico no es cómodo, pero es claro, haces lo que tienes que hacer, te guste o no. Controlas lo que depende de ti. Dejas de buscar aprobación. Enfrentas lo que te incomoda. Construyes evidencia con acciones. Y repites ese proceso todos los días hasta que tu mente deja de ser un obstáculo y se convierte en una aliada. Y entiende esto, nadie va a venir a darte esa seguridad. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a construir tu carácter. Eso es tu responsabilidad. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejas de ser un espectador y te conviertes en el protagonista de tu propia vida. Ahora te toca a ti. No mañana. No cuando te sientas listo. Hoy. Porque el hombre que decide ser no se define por lo que piensa, se define por lo que hace después de escuchar algo como esto. Construye tu mente. Domina tus acciones. Y conviértete en alguien que ya no necesita preguntarse si es suficiente, porque lo demuestra todos los días. No olvides dejar tu me gusta si el contenido ha sido de tu agrado, suscribirte y activar la campanita para más contenido estoico y de autoayuda. Ahora sí, llegamos al final, y te invitamos a ver más contenido aquí en el canal. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos. Adiós.